Buenos días, estimados hermanos, el pastor Esteban aquí con ustedes de nuevo. Privilegio mío para estar con ustedes. Y lo que quiero hacer en este video es hablar un poco en cuanto a mi trasfondo. Como pueden ver, esos niños ahí en la pantalla, que estaban ahí en la pantalla, es un buen contraste entre mi juventud. Yo nací en los Estados Unidos y a los 2 años fuimos a Paraguay. Mis papás son misioneros, entonces uno de los privilegios que yo tengo es que vengo de una familia que tiene raíces en el deseo de servir al Señor. De hecho, un abuelo mío murió preparándose para la obra misionera. Otros abuelos servían al Señor y mis papás servían al Señor. Y ellos tenían el deseo de ser misioneros y llevar el Evangelio hasta los fines del mundo, hacer discípulos hasta los fines del mundo. Y para ellos los fines del mundo era la selva de Paraguay. Entonces aquí estamos mudando, bueno, yo no estoy mudando nada, yo nomás ando ahí, pero fuimos a la selva de Paraguay y ahí fue donde mis papás iniciaron el ministerio. En ese tiempo no había ninguna iglesia ahí, de hecho tampoco había ninguna casa ahí. Entonces mi papá tenía que construir una casa y mientras que construía vivíamos en estas tiendas. Era chistoso porque mi papá iba a ir a construir la casa y luego venir y traer la familia. Entonces mi papá fue y un poco tiempo después por un radio mandó por la familia. Mi mamá le dice, ¿esta ya terminó? Dice, no, pero ya la extraño, vengan ustedes. Entonces estuvimos unos meses en estas tiendas mientras que mi papá construía la casa. Y esta es la casa que él construyó. Esta es la casa que yo recuerdo creciendo. Paredes de palmas, una lámina para el techo y luego pisos de barro. Y ahí es donde nosotros crecimos. Mi mamá en esos tiempos cocinaba a leña y luego también sacábamos agua de la laguna cuando no llovía. Y en esos el Chaco era bien seco, Chaco de Paraguay bien seco y bien caliente. Llegaba a 50 grados Celsius y 120, 130 Fahrenheit. Y entonces era un lugar sumamente caliente, pero eso fue donde nosotros crecimos. Y eso es la primera casa, el primer lugar que yo recuerdo. Y como mencioné, en esos tiempos no había ninguna iglesia, no había nada hasta que mis papás comenzaron a hacer una obra ahí. Ellos iniciaron la obra después de conocer la gente, después de conocer un poco de la cultura. Entonces ellos iniciaron la obra ahí con la gente. Y después de varios tiempos, unos años, entonces construyeron esta iglesia. Esta fue la iglesia que se construyó. Y realmente Dios hizo una obra muy bonita en esos días. Había bastantes milagros que sucedieron, cosas de la protección de Dios, en mano de Dios y poder de Dios que se vio. Y fue bien bonito. Tuve que reír varios años después. Porque la iglesia llegó a dividir 2 o 3 veces. Entonces yo le dije a mis papás, le dije, hey, mira, ustedes ya llegaron. Me dice, ¿cómo es que ya llegamos? Dije, no, pues la iglesia hasta dividió 2 o 3 veces. Así que ustedes ya han llegado, ¿verdad? Porque no solamente plantaron, pero hasta llegó a dividir. Entonces, no creo que ellos encontraron el humor que yo encontraba en ese aspecto, pero gracias a Dios ellos lograron plantar una iglesia y lograron un ministerio ahí bien bonito. Yo, como cualquier niño, ahí andábamos en caballos, andábamos jugando con los niños que estaban ahí alrededor, como mencioné también de las lagunas que estaban ahí enfrente de nosotros. Entonces teníamos que aprovechar lo que teníamos y ahí está la laguna donde con otra hermana y mi hermano, yo soy el mayor de 4, entonces ahí estábamos disfrutando lo que tenemos para disfrutar, también jugando con los indígenas, construyendo cosas y construyeron cohetes y varias cosas que podíamos construir ahí con las cañas y los hilos y papel y todo lo que encontramos ahí para construir.
Después de un tiempo nos trasladamos al este de Paraguay, donde había mucho más agua y mucho más árboles. Y también entonces ahí jugando fútbol, jugando con los indígenas. Bueno, es difícil crecer en Paraguay y no jugar fútbol, pero ahí estábamos jugando con ellos. Y a la misma vez también ministrábamos ahí. Entonces en esos tiempos, esos días yo enseñaba escuela y doy gracias a Dios por el privilegio que tenía para enseñar escuela ahí con los indígenas. Yo aprendí bastante de ellos y aprendí bastante también en cuanto a Dios y en cuanto a los humanos, en el sentido de que nosotros somos creados en la imagen de Dios. Cada ser humano tiene valor y cada ser humano tiene una capacidad increíble. Es decir, que la máquina creada por Dios es bastante buena. Es como una computadora bastante buena, pero lo que hace falta es el software, ¿verdad? Hace falta el software que le ayuda a uno a cómo manejarlo y cómo usarlo. Y de hecho toda la popularidad de Apple y el MacBook y todas esas cosas es que el iPhone es que son más fáciles de usar. Entonces no solamente se ocupa una máquina, pero se ocupa saber usarla. Entonces en los tiempos que estuve ahí yo aprendí bastante de ellos y bastante de lo que el Señor estaba haciendo y quería hacer conmigo, y el Señor me estaba enseñando muchas cosas ahí. Llegué a los Estados Unidos entonces hablando en guaraní, español y el inglés. Y luego llegué a los Estados Unidos para continuar mis estudios universitarios. Estuve en el Medio Oeste por un tiempo y luego vine a San Diego, California. Y realmente me encanta San Diego. Me encantó cuando llegué porque sentí un poco más en casa. Bastantes hispanos que están aquí en San Diego. La comida mexicana y gente hablando español, varias cosas que encontré aquí. Bueno, realmente San Diego es una ciudad muy multicultural hoy en día. Hay más de 90 idiomas que se habla aquí en San Diego y gente por todas partes del mundo que se encuentran aquí. Pero el Señor me trajo aquí para continuar mis estudios y comencé ministrando en México, en Tijuana y playas de Rosarito. También fue aquí donde conocí a mi esposa. Después de terminar mi carrera universitaria, entonces nos casamos y también comencé trabajando en la construcción. Eso fue la manera de pagar mis estudios, fue a través de trabajando en la construcción. Entonces logré ser un maestro de obras en lo que es vaciando cemento y pegando bloques. Y el Señor nos dio también la oportunidad en un tiempo de iniciar un negocio. Entonces gente me preguntó, ¿qué es hacer este trabajo? ¿Por qué no? Entonces comencé trabajando, haciendo trabajos propios y fin de cuentas resulté teniendo mi propio negocio. Pero yo siempre sentí que el Señor me había llamado al ministerio. Entonces, aunque llegamos a tener, por ejemplo, en un tiempo teníamos 14 empleados, la verdad es que yo no sentí llamado al negocio. Entonces, yo sentí siempre que el Señor tenía algo para mí en el ministerio. Entonces ganaba un poco de dinero y me fui a ministrar, me fui a diferentes lugares para ministrar. Y cuando no tenía dinero, entonces regresé a trabajar en la construcción. Tomé unas iglesias pequeñas y cuando ya no tenía dinero, entonces regresé a la construcción. Entonces, la verdad es que por muchos años yo estaba batallando, estudiando, tratando de terminar maestría, tratando de continuar mis estudios, tratando de ministrar, crear la familia, crecer la familia. Y entonces hice eso por muchos años. Luego en 2003 sentí por parte del Señor que mi tiempo en la construcción se iba a parar. En ese tiempo nosotros fuimos llamados para ser pastor de una iglesia, pastor interino de una iglesia que se llama Lake Murray Evangelical Free Church. Hoy en día se llama Lake Murray Community Church. Y la verdad es que nosotros entramos en esa iglesia, había bastantes problemas, era una situación bien difícil en la iglesia cuando entramos. Pero yo sentí por parte del Señor que mi tiempo en la construcción se terminó. No sabía si iba a quedar ahí como pastor o si iba a ir al campo misionero.
Realmente yo todavía tenía deseos de ir al campo misionero. Y realmente batallaba mucho con eso, porque gente me decía, no, usted ya habla, en ese tiempo ya había aprendido algo de portugués, había enseñado, tenía el privilegio de ir a Brasil, enseñar en el seminario Sechisevi. Entonces, yo estaba frustrado, no sabía qué iba a suceder, qué iba a pasar y entonces, tenía amigos que me decían, no, con los idiomas y cultura, y como usted creció, usted no debe andar aquí. Y entonces, y yo tampoco tenía en mi lista de ser pastor de una iglesia angla de clase media. Entonces, orando un día al Señor y decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Y yo no sé qué hacer. Y las idiomas, y como que el Espíritu Santo me dijo, bueno, y usted también habla inglés. Y la verdad es que yo no soy mal en inglés. Entonces, yo dije, tiene razón, ¿verdad? Entonces, eso nos dio la confirmación de aceptar la iglesia y comenzar pastoreando. Era una iglesia, como mencioné, clase media, una iglesia de multistaff, una iglesia que tenía varios cultos, una iglesia que nos permitió hacer muchas cosas. Entonces, yo fui ordenado con ellos en 2005. Bueno, quién sabe si soy bien ordenado, pero ahí fui la ordenación con ellos. Pero eso fue en 2005 y realmente el Señor nos dio varios años. Estuve ahí de 2003 hasta 2014. Bueno, realmente 2015, pero hasta 2014 como el pastor titular y realmente disfruté un montón ese ministerio. Fue un gran privilegio de poder estar ahí. Trabajar con los ancianos en reuniones cada mes, trabajar con el staff cada semana, planear eventos, planear cosas, iniciar cosas, cambiar cosas. Iniciamos un culto en español que todavía ahí corre, y ahí está funcionando. Y la verdad es que realmente fue un tiempo bien bonito para mí. Pero yo llegué a sentir en 2013 que mi obra aquí ya se terminó, que todo estaba corriendo bien, la iglesia estaba corriendo bien, los números estaban bien, económicamente estaba bien, el staff estaba muy bien, no había ninguna peleas, no había nada que estaba pasando mal. Entonces yo llegué a pensar, bueno, Señor, yo creo que mi trabajo aquí se concluyó. Entonces comencé orando, pensando, hablando con mi esposa. Ella no estaba tan convencida. Realmente la vida para nosotros fue muy bien ahí. Y entonces, pero comenzamos orando y pensando y luego el Señor nos abrió las puertas para poder ir para poder ir a Costa Rica y poder enseñar en el seminario SEPA. Ahora, una de las cosas que sucedió mientras que estuve haciendo mi tiempo en la iglesia es que la iglesia me permitió terminar un doctorado. Entonces terminé en 2 maestrías y luego tenía el privilegio de terminar un doctorado. Y después de eso, entonces me dio oportunidad para poder comenzar a buscar y ver y de enseñar en un seminario. Entonces eso fue cuando conocimos al doctor Sadrach Mesa. Y entonces pude ir al seminario de SEPA, ahí en San José, Costa Rica. Y realmente el seminario es un muy buen seminario. Y para los que quieren estudiar sus estudios, continuar sus estudios, es un bastante buen lugar. Hay muchas personas que han terminado sus maestrías ahí y que ahora están en doctorados en Europa o en los Estados Unidos o ahí mismo en San José. Pero fue un buen tiempo para mí estar ahí, un privilegio para mí para poder estar ahí, enseñar en las clases, trabajar, viajar, conocer Costa Rica. Para este tiempo nuestra familia ya había crecido, mis hijos ya habían crecido. Entonces no había niños en la casa, por decirlo así. Entonces eso nos dio tiempo para mi esposa y yo para viajar juntos. Mi esposa trabajó a mi lado y fue muy bonito tiempo para nosotros estando ahí en Costa Rica. Pero después de un tiempo comenzamos a sentir la necesidad de regresar a los Estados Unidos. Mi hija menor es una madre soltera
Y entonces ella nos pidió que regresáramos para ayudar a ella para poder terminar sus estudios. Una de las cosas que nunca entendí es que nosotros regresamos el 15 de diciembre de 2018 a los Estados Unidos y el 18 de diciembre cerró su escuela. Es como que el Señor usó eso para traernos aquí de nuevo y luego cerró la escuela de ella. Ella ahora está de nuevo en otra escuela, pero duró varios tiempos para poder arreglar todo y todo lo que estaba pasando. Bueno, eso es otro asunto, ¿verdad? Pero mientras tanto, el Señor nos usó para ayudar a unas iglesias aquí en California. Entonces hubo un tiempo donde nosotros manejábamos 3 horas y medio, 4 horas de ida y otras 4 horas de venida cada semana para poder predicar en una iglesia. Entonces yo construí un púlpito que me encanta y todavía tengo este púlpito. Mi esposa me decía, ¿qué es esto? Have pulpit with travel. Yo dije, sí, así es. Tengo el púlpito y ahí voy viajando. Y entonces ayudamos una iglesia en inglés y luego en español. Luego pudimos ayudar a otra iglesia también en español en el Valle de Coachella. Ahí en Southwest Church, en el lado hispano. Ayudamos ahí un tiempo. Ahora tienen un muy buen pastor ahí. Y luego el Señor nos ha usado también para poder ministrar y ayudar a gente, llenar el púlpito de vez en cuando y hacer obras. Entonces es un privilegio mío para poder ayudar a las iglesias a continuar, porque a fin de cuentas, mira, el trabajo es de Dios, el reino es de Dios, no es de uno. Entonces ha sido un privilegio nuestro para poder ayudar y colaborar y ayudar en todo lo que es el reino de Dios. Y poder también entonces estar cerca de nuevo de nuestra familia. Dios nos ha dado los hijos, los yernos y luego también los nietos. Ahora tenemos otro nieto que no aparece en esta foto, pero una niña nació este año. Entonces doy gracias a Dios por la familia que podemos estar aquí. Mis papás están cerca, la suegra está cerca. Y realmente eso no es nada mal. Yo sé que alguna gente, lo más lejos que está la suegra, mejor, pero realmente no ha sido algo mal para nosotros. Entonces, mirando un poco del trasfondo de mi vida, el Señor me ha dado el privilegio de ser esposo, de ser padre, de ser maestro de obras en la construcción, de ser misionero. He ministrado en 10 países hasta ahora, de ser pastor y mientras que estaba pastoreando terminaron unos estudios, de ser profesor y esos estudios me ayudaron para poder ir a Costa Rica y poder ser profesor ahí en el seminario CEPA, y ahora también de ser abuelo y de ser autor. Tengo algunos libros en Amazon donde que el Señor nos dio la oportunidad de escribir, y entonces ahí están unos libros del discipulado. Tal vez hacemos más con esos en el futuro. Pero eso es un poco de lo que el Dios me ha dado el privilegio de hacer. Como mencioné, cuando llegamos a los Estados Unidos, entonces fue bien rápido que comencé ayudando iglesias y trabajando. Entonces llegamos y viajamos y hacemos cosas y ayudamos, y luego vino un punto donde ya no tenemos tanto para hacer, por decirlo así, y luego también vino COVID. Y entonces con el COVID se cerró algo que se puede hacer. Ciertamente mis viajes se cerraron bastante durante el tiempo de COVID. Y me comenzó a llegar una inquietud, la idea de comenzar un canal en YouTube. Entonces la idea de tener un canal en YouTube, y eso es la idea de poder tener un tiempo para enseñar la Biblia, tener un tiempo para enseñar habilidades para el ministerio, tener un tiempo para reflexionar y dialogar en cuanto a temas de la iglesia. Cuando menciono de enseñar la Biblia, es enseñar pasajes, tal vez libros de la Biblia, habilidades como predicar, como estudiar, cómo manejar conflicto. Yo digo, alguien debe aprender de todas las cicatrices que yo tengo. Ojalá que le ayude a alguien en algo en su vida, en su ministerio. De poder cómo crear entendimiento, varias diferentes habilidades que se encuentran en el ministerio. Y también yo creo que hay mucha confusión, por ejemplo, hoy en día en el mundo hispano en cuanto a traducciones.
qué es una buena traducción, qué no es una buena traducción y cómo llegamos y todas esas cosas. Realmente bastante confusión y mala información también que está por ahí. Entonces la idea es que poder enseñar algo, poder tener un tiempo para poder desarrollar y tal vez compartir algo de que el Señor me ha dado a mí. Entonces nosotros, gracias a Dios, hemos tenido varias décadas en el ministerio. A veces digo, no soy tan viejo, pero mira, tengo canas y no puedo negar eso, ¿verdad? Pero creo que el Señor todavía tiene algo para nosotros. Y entonces, pensando y orando, esto fue la idea que llegamos a la idea de tener un canal donde podemos enseñar la Biblia, enseñar habilidades, reflexionar y dialogar en cuanto a temas en la iglesia y temas contemporáneos. Entonces, amados, yo espero poder desarrollar estos. Disculpe, pero espero poder desarrollar estos en el futuro y poder nosotros entonces continuar aprendiendo juntos y aprendiendo, y ojalá que les sirve algo y ojalá que ustedes que aprendemos algo juntos mientras que continuamos haciendo y construyendo el reino de Cristo Jesús. Bueno, que Dios le bendiga. Espero verlo de nuevo pronto con el favor de Dios. Dios le bendiga.